Porque la Biblia dice, fíjense, yo se los digo, pues si se ponen a buscar se van a distraer. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, lo que nos está diciendo el Señor allí es, el reino de Dios, queridos hijos míos, no consiste en bla, 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 no consiste en jarabe de pico, consiste en poder. ¿Y saben qué es poder para el Señor, hermanos? Poder para el Señor son vidas cambiadas. Eso es poder para Dios, vidas cambiadas. Antes era borracho, ahora es un hombre de bien. Antes le pegaba a su mujer y a sus hijos, hoy en día es un ejemplo en su casa. Antes era un irresponsable en el trabajo, hoy en día es un hombre cumplidor. Ha tenido un encuentro con Cristo y ha cambiado totalmente. Eso desde el cielo se llama poder. Eso es poder, hermanos. Vidas cambiadas. Desde el cielo no se ve tanto la cultura, que hayamos ido a la universidad o que hayamos cursado el seminario. Al Señor lo que le interesa es que la vida haya estado oscura y ahora esté llena de luz. Con Hilda nos invitaron una vez a predicar en Tucumán y a nosotros siempre nos ha gustado no solamente ir a dar, a ministrar, sino que cuando tenemos un flanco ahí libre, vamos a escuchar para poder dar. No se puede dar sin recibir. Somos como el tanque de agua que está arriba de la casa, ¿no es cierto? Si nosotros abrimos todas las canillas y damos, el Señor recarga con un agua fresca, nueva, ¿no es cierto? Pero para recibir esa agua nueva uno tiene que hacer algo, que es ir a escuchar, ir a ver otras iglesias, a ver otros predicadores. Fuimos a ver a una iglesia muy humilde, a un predicador morochito, alto, flaquito, muy humilde, hermanos. Tenía un saquito que le quedaba muy corto. Cuando él estiraba la mano se le venía hasta el codo el saco. Tenía el cuello de la camisa todo deshilachado, la corbata finita y brillosa, vio de tanto usarse. Hablaba, creo que hasta con errores de ortografía, por decirlo de alguna manera. Decía se jue. Pero lo que decía, hermanos, cuando él empezaba a hablar del reino de Dios, tenía una revelación, tenía una sabiduría tan increíble que yo por lo bajo le dije a mi señora, le dije, Hilda, este muchacho está graduado en la Universidad de los Cielos. Este muchacho, hermanos, era la encarnación misma de ese pasaje que dice, voy a tomar lo que no es para avergonzar lo que es. Voy a tomar lo vil del mundo, lo marginal, lo despreciado, para avergonzar a los sabios. Eso era este muchacho. Quiere decir que la segunda señal, hermanos, los que están llenos del Espíritu Santo tienen una palabra llena de poder. En tercer lugar, hermanos, los que están llenos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se les escapan por los poros. Los frutos del Espíritu a las personas que están llenas del Señor se les escapan por los poros. Cuando yo fundé el puente, hermanos, en mayo de 1985, había salido el número 2 del diario El Puente y me viene a ver un viejito de unos cerca de 80 años, bien trajeado, bien presentable, bien coherente lo que hablaba. Se sentó en mi escritorio y me dijo, Marcelo, yo nunca lo había visto, me dijo, vengo a ofrecerle mis servicios. Le dije, ¿y usted qué sabe hacer? Me dijo, con mi señora y mi hija somos gente de oración. Ustedes van a tener muchos problemas con el puente. Van a ser incomprendidos, van a ser atacados. Nosotros queremos cubrirlos en oración. Don José Carobini, ese hombre, al cual yo tomé como un empleado lo tomé, hermano. Es decir, que había un aumento y yo le daba un aumento también a él. Él venía una vez por semana, nada más. Esa tarea le había asignado para orar por nosotros. Él venía y me ponía la mano sobre la cabeza.
Yo le contaba los problemas que realmente se habían producido. Lo que él me vaticinó se produjo. Tuvimos muchas incomprensiones. Y él abría su Biblia de letra grandota y me decía lo que Dios decía para ese problema. Don José Carobini, que ya debe estar disfrutando ya con el Señor, fue el hombre más parecido a Jesús que yo conocí en esta vida, hermanos. Los frutos del Espíritu se le escapaban por los poros. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Subrayé la palabra gozo, hermanos. Subrayé la palabra gozo. Tenemos gozo en medio de esta tremenda inseguridad que vivimos los argentinos. Podemos tener gozo en medio de una sociedad que puede quitarnos la vida para robarnos un par de zapatillas. ¿Vieron el joven músico ayer que le pegaron un tiro, quedó parapléjico? Yo estaba predicando en una iglesia de Villa Constitución en Santa Fe, hermanos, y el pastor me encantó porque una costumbre preciosa tienen en esa iglesia. En un momento dado dijo: a ver, hagan una fila los que van a dar testimonio, ya saben, en un minuto cada uno, un minuto de lo que Dios hizo en sus vidas la semana pasada. Y bastó que el pastor dijera eso, hermanos, para que se hiciera una fila larga hasta la puerta. Me encantó eso, me encantó, porque yo a eso le llamo el cuerpo ministrando al cuerpo. Y cada uno pasó y decían cosas muy simples, pero a mí me llenaba de gozo escuchar esas cosas simples de cada uno, que con una tremenda gratitud le reconocían al Señor todos los méritos. Recuerdo que pasó una chica y dijo: hermanos, ¿se acuerdan que los médicos me habían dicho que no podía quedar embarazada? ¿Quieren que les diga una cosa? Estoy embarazada, hermanos. Estoy embarazada. Pasó otro muchacho y dijo: hermanos, quiero darle gracias al Señor porque yo no tenía para comprar las chapas. Y el vecino de al lado hizo una loza y me regaló las chapas viejas. Gracias al Señor. Pero mis ojos se clavaron en un muchacho que pasó. Un muchacho de unos 40 años que dijo esto. Dijo: hermanos, me despidieron en Acíndar. Tengo 5 hijos. Cada día me levanto temprano a buscar trabajo y no encuentro. Pero no sé por qué, miren, pasé, porque la semana pasada, a pesar de no encontrar trabajo, no sé por qué, pero tuve un gozo. Y yo que estaba sentado en el banco me dije: tenés gozo porque estás lleno del Espíritu Santo. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, hermanos, tienen la capacidad de sobrevolar por encima de las circunstancias. Ellos ya ven el éxito, aunque todavía no lo avisoran, ya lo ven por anticipado y lo proclaman, lo declaran. Me encantó eso. Cuarta señal que yo veo en las personas que están llenas de Dios: tienen indefectiblemente, las personas llenas de Dios, hermanos, tienen un espíritu perdonador. Son personas que no quieren saber nada con el rencor. Son personas que tienen el perdón en la punta de la lengua. Es que no se puede albergar a un mismo tiempo, hermanos, en el mismo corazón, los frutos del Espíritu, como la bondad y la benignidad y el rencor. Son como el agua y el aceite. Hermanos, el rencor es un producto inventado en el propio infierno. Las personas que sufren de rencor, sin saberlo, tienen adentro un tumor canceroso que arroja raíces de amargura que terminan bloqueando la vida espiritual de esa persona. Proverbios dice en 14:17: el que fácilmente se enoja hará locuras. Y la versión popular dice: mas los perdonadores se coronarán de sabiduría. Mas los perdonadores se coronarán de sabiduría. Nosotros con Hilda tenemos 3 hijas: Juliana, María José y María Victoria.
En una oportunidad, cuando Hilda estaba embarazada, las mujeres del barrio le decían: Hilda, por la forma de la panza vas a tener un varón. ¿Vieron cómo las mujeres tienen, si es en punta, si es redonda? Y yo me entusiasmé con el varón ese y ya le había elegido el nombre. Yo le iba a poner Esteban, en honor a ese joven del Nuevo Testamento, que por no callar las verdades que había aprendido del Señor, terminó muerto apedreado ahí por una patota que dirigía Saulo de Tarso. ¿Recuerdan, hermanos? Estaba a punto de morir Esteban ahí, apedreado, y tomó el último minuto de su vida para, me lo imagino, incorporarse así con una mano y mirando el cielo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué los perdonó Esteban a los que lo estaban matando a pedradas? ¿Saben por qué los perdonó, hermanos? Porque las personas que están llenas del Espíritu Santo no saben hacer otra cosa que perdonar. Amén. Amén, gloria a Dios. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Saben qué es la cordura? El dominio propio. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice Proverbios 19:11. Quiere decir, hermanos, que si alguien nos hace un daño y nosotros tenemos la grandeza de pasar por alto esa ofensa que nos han hecho, esa actitud, ese hecho es tomado por honra en los cielos. Y su honra es pasar por alto la ofensa. En el libro que ustedes habrán visto que yo escribí, que se llama Te Perdono, yo cuento la historia de una mujer que yo la entrevisté, que un auto en una esquina le mató a su padre y a su hijo. El papá de ella llevaba a su nenito de 6, 7 años a la cancha, dobló un auto en una esquina y los mató a los dos. Esta mujer fue a perdonar al que había matado a su padre y a su hijo. Así actúan los que están llenos del Espíritu Santo, hermanos. Así, de esa manera actúan. No miden lo que le hizo el otro, hacen lo que Dios dice que hay que hacer. Nos parecemos más a las bestias cuando pegamos. Nos parecemos más a los hombres cuando juzgamos. Nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. La quinta señal, hermanos, que yo encuentro en las personas que están llenas del Señor, que están llenas del Espíritu Santo, es que son personas humildes. Humildes. Las personas que están llenas de Dios nunca pueden ser soberbias, son humildes. Yo miro los casos de Josué, de Gedeón, yo miro los casos de Moisés. Ellos eran grandes, hermanos, eran grandes. Sin embargo, ellos solamente veían sus debilidades. Cuando el Señor va a sacar a su pueblo de la cautividad de Israel, ¿no es cierto? Y le comenta a Moisés: Moisés, voy a sacar el pueblo de Israel, lo voy a llevar a través del desierto y lo voy a meter en una tierra nueva. Van a empezar una nueva etapa en sus vidas, la tierra prometida. Moisés le dice: maravilloso, Señor, por fin. Pero el Señor le dice algo más, le dice a Moisés: pero vas a ser el líder de ese equipo, de esas 3 millones de personas que van a cruzar, vas a ser el líder. Vos lo vas a guiar. Y ahí Moisés se puso blanco y empezó a hacerle todo un inventario de sus debilidades. Le empezó a contar al Señor por qué el Señor había elegido mal. Le dijo: Señor, pero si yo soy tartamudo, Señor, yo voy a dar órdenes, nadie me va a hacer caso. Señor, pero hasta se tomó el tupé de darle un consejo al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué no eliges a la persona correcta que debes de enviar? Moisés desconocía por entonces que cuando Dios nos elige para una tarea, hermanos, Él no nos dice: te elegí a ti porque eres capaz. Él nos dice: te elegí a ti porque eres un consagrado y estás dispuesto. Y quédate tranquilo porque yo voy a ir contigo. Y ahí está el secreto del éxito, hermanos, cuando el Señor viene con nosotros. Saben, hermanos, que yo en mi oficina, ahí en Pilar, yo tengo una foto donde estoy con el doctor Billy Graham, el hombre que tanto me impactó con sus libros.
me dio la gentileza de poder conversar media hora mano a mano con él. Ahí me di cuenta, cuando charlé con este gran hombre de Dios, hermanos, ahí me di cuenta por qué el Señor lo levantó tanto. Un hombre humilde, profundamente humilde. En un momento le pregunté, ¿es cierto, doctor Billy Graham, es cierto que usted es la persona que más almas ha llevado a los pies de Cristo? Y se agarró la cabeza y me dijo, ¿quién le dijo eso? ¿Quién lleva la contabilidad? ¿Quién anota así lo que ganó aquel, lo que ganó aquel otro? Usando un poco su buen humor. Me dice, no, dice, cuando alguien se convierte, yo solamente los llamo que pasen al frente, pero son personas que ya han sido tocadas por el Señor. Una noche no pudieron dormir y escuchando la radio, algo los conmovió. Después vieron un primo que se convirtió y vieron el cambio que tuvo en su vida. Eso también los impactó. De pronto leyeron un libro que también hizo lo suyo y yo los hice pasar al frente nada más. Dice, en la cola que vaya al cielo, yo voy a estar allá lejos, hermano, no voy a ser el primero. Es decir, los que están llenos de Dios, hermanos, son personas auténticamente humildes. ¿Saben lo que significa humilde, hermanos? Yo busqué en el griego, que aparece tantas veces la palabra humilde. Humilde está descrita como mendigo, limosnero. ¿Saben lo que es un mendigo, hermanos? Un mendigo es una persona que reconoce que necesita y pide. Nosotros, muchas veces bloqueados por un orgullo que no sé para qué sirve, somos incapaces de ir a un hermano y decirle, hermano, ¿por qué no orás por mí? Ando tan mal. Como el hermano de San Nicolás que me paró en la puerta de la iglesia. Tenemos miedo que se forme una mala imagen de nosotros. Voy a ir acelerando, hermano, para no pasarme la hora. Estoy desesperado con eso que dije al comienzo. Mi señora me está controlando, ¿no? Ella a la hora parte, sin ninguna vergüenza. La sexta señal, hermanos, de los que están llenos de Dios es que no aguantan y personas que se les cruzan el camino les predican del Señor. ¿Vieron cómo somos los creyentes, hermanos? Hablamos con una persona, pero estamos buscando la vuelta para poder decirle algo, ¿vieron? Entonces, ese es un buen síntoma. Si usted tiene ese síntoma, usted tiene el síntoma de los que están llenos del Señor. Quieren ser testigos de lo que les pasó a ustedes. Contarle a otros la otra dimensión de vida que existe con Cristo. ¿Saben las veces que con mi esposa nos decimos, Hilda, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas si no hubiésemos conocido al Señor? Ay, qué vacío, ¿no, hermanos? Qué vacío. ¿Qué? Juntar plata. Tener un auto último modelo. Fíjense qué cosas más vacías, hermanos. Cosas que no llenan el corazón. Y por último, hermanos, la séptima señal que yo encuentro, podría nombrar 15 señales, pero las personas que están llenas de Dios son personas que bendicen solamente con su presencia. Yo tengo algunos hermanos en Cristo a los cuales yo no puedo ir a preguntarles, hacerles una pregunta de teología, pero me encanta estar con ellos porque solamente estando con ellos me bendicen. Son personas que están llenas de Dios, quizás no saben mucho de la Biblia, pero tienen tanto amor, tienen tanto perfume de Cristo que me bendicen. Termino este mensaje, hermanos, diciéndoles esto. Si usted ha escuchado cada uno de estos síntomas y usted con toda sinceridad delante del Señor ha dicho, y la verdad, hermano, con sinceridad, yo no tengo muchos de esos síntomas. Tengo que crecer. Nosotros con Hilda hablamos, lógicamente, imagínense, después de casi 40 años de matrimonio, el grado de sinceridad que tenemos, ¿no es cierto? Entonces de pronto ella me dice, vos sabés, papá, que me siento tan triste últimamente. Y yo le digo, yo sé que yo también no tengo ese gozo que teníamos. Y decimos, creo que tenemos que empezar a cerrar más la puerta y encontrarnos más con el Señor.
O creo que tenemos que empezar a leer más la Biblia. O creo que tenemos que hacer esto, y vamos tomando distintos caminos, hermanos. Porque la vida cristiana es una vida por rehacer permanentemente. Mirar en qué estamos fallando y retomar el camino. Por eso les dije al comienzo que lo hermoso de esta vida es que uno siempre puede comenzar de nuevo. Si usted ha dicho, hermano, a mí me faltan algunas de esas cosas, yo le digo, hoy usted tiene que decirle basta a eso. Yo tuve un tiempo en mi vida como cristiano en que me enfrié muchísimo. Yo me enfrié muchísimo como cristiano. No quería ir a la iglesia, no quería predicar, no quería leer la Biblia, no quería saber nada con los hermanos. Y había un hermanito que venía siempre a verme. Vieron que el Señor manda un aguijoncito ahí, ¿no? Y cuando yo lo veía venir a domingo, para no ser mentiroso, le decía a mi señora, decirle que me estoy bañando. Y yo me metí a bañar, aunque ya me había bañado, para no ser tan mentiroso, ¿no? Y me metí a bañar, y domingo le decía, no importa, hermana, yo lo espero. Y me esperaba, y me decía las cosas que yo no tenía ganas de escuchar, hermano. Pero nunca me voy a olvidar de una frase que me dijo Domingo. Me decía, Marcelo, aunque no tengas ganas de ir a la iglesia, aunque no tengas ganas de leer la Biblia, aunque no tengas ganas de estar con los hermanos, ¿sabes una cosa? Dios te sigue amando exactamente igual. Porque Dios no trabaja por trueque, Él ama por gracia. Hoy en día pienso y digo, Domingo Sichelo, gracias por tirarme esa soga, por esas palabras dichas con tanta oportunidad, con tanta sabiduría. Si usted se ha hecho este chequeo espiritual y usted dice, a mí me faltan algunas de esas cosas, yo les cuento lo que sentí en esa época de frialdad espiritual, hermanos. Y ustedes, esto les va a dar la pauta si están vaciándose del Espíritu Santo. Lo que yo sentí en esa etapa, ¿no? Si usted no tiene deseo de leer la palabra todos los días, si usted no tiene deseos de encontrarse con el Señor todas las mañanas,